Hola, ¿cómo están todos vosotros? Pues yo aquí muy agradecido, muy contento por permitirme estar en el programa Cápsulas de Dermendi presentando la palabra, ¿verdad? El día de hoy, pues hay un tema llamado la oligarquía. Un tema escrito y dialogado, como vosotros ya sabéis, al estilo de un servidor, Elder Mendy. Este tema lo presento porque se ha dado que en la actualidad se ha usado esta palabra, sobre todo en la Ciudad de México, en lo que se refiere a los temas políticos, ¿verdad? De la Cámara Alta y Baja. Veréis, sobre la palabra, ¿no? Mucho se ha hablado en lo que es el mundo de este concepto, e incluso en México, pero que en sí, ¿qué es la oligarquía? ¿Sí? La palabra oligarquía, que viene del griego, el cual se puede entender como tan reducido o como poco y escaso, o sea, mandar o ser el primero, ¿verdad? Mirad, en lo que se refiere a lo que es la ciencia política, se da a entender como un gobierno en el que el poder político está en manos de un puñado de personajes, los cuales son, pues, ordinariamente de lo que es la misma élite o clase social. Tiempo a los escritores políticos de la pretérica, perdón, ¿cómo se pronuncia? Pretérita, sí, así, pretérita Grecia, optaron por emplear dichos términos para denominar la forma tan degenerada y vil, ¿verdad?, de aristocracia, ¿sí? Bien, cuando la oligarquía surge, tan pronto como la sucesión de un sistema aristocrático se perpetúe por mera transferencia mítica o inclusive sanguínea, sin que las condiciones éticas y de la dirección, pues, de todos aquellos mejores que surjan por mérito propio, ¿no? O sea, que esto va con lo inverso a lo que es la meritocracia, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que las personas pueden bien, ¿verdad?, incrementar sus ingresos y ascender a la escala social a través de su talento y esfuerzo, ¿sí? A eso me refiero. Mira, la oligarquía maneja dos definiciones. La primera se da a lo que, pues, es una forma de gobierno en la que existe, pues, un poder político y ejercido por grupos minoritarios, ¿sí? Y la segunda, pues, se da por alguno de los grupos reducidos de entes, ¿verdad?, los cuales ejercen influencia y poder en un determinado fragmento social, pues un índole
político y asimismo económico. Bien, según la historia y a lo largo de esta, la oligarquía ha sido abundantemente tiránica a costa de una obediencia pública, así como una expresión para poder, me refiero a una opresión, ¿sí? De oprimir, perdón, a una opresión. Esto lo hacen por medio para poder existir ellos, ¿sí? Mirad, antes de Cristo, esto es historia, ¿sí? Lo que estoy hablando es toda palabra lleva un mensaje, toda palabra nace de alguna forma en un país en el cual su dialecto o su lenguaje, ¿verdad? Lo definen. Otros lo adoptan y lo ponen según su criterio, ¿verdad? Como les decía yo, antes de Cristo había un hombre llamado Aristóteles, todo un gran filósofo, ¿sí? Y por cierto, que era alumno de Platón, y si le sigo, pues Platón era alumno de Sócrates, ¿sí? Después de todo esto y aún más, con el tiempo, ¿verdad? Vendría el más grandioso de todos los filósofos, ¿no? Que es, o que fue, mejor dicho, ¿no? Jesús de Nazaret. Pero dejemos esto por la paz por un momento, ¿sí? Y ahora pues regresemos con el filósofo Aristóteles. Este personaje fue precursor en el uso del término oligarquía como un sinónimo de dominio por los ricos, ¿no? Y que al día de hoy, ¿verdad? Se utiliza comúnmente, ¿no? También la expresión de plutocracia. Pero, ¿qué es en sí la plutocracia? Esto se define como un tipo de mandato imperativo, ¿verdad? Y desde luego vinculante en el cual pues se establece un nexo de unión inmediata entre plutócratas, ¿verdad? Y mandatario, ¿no? Esta estructura aparece en aquellos sistemas de gobierno en los que pues algunos sistemas gubernamentales que ostentan el poder político y desde luego que legislativos pues son ordenados por el poder económico, ¿no? Así se maneja esto, ¿sí? Bien, allá por los años 400 antes de Cristo, y después de restaurar todo lo que era la democracia de los golpes oligárquicos, los atenienses optaron por utilizar el sorteo para seleccionar a los oficiales de gobierno, en donde
pudiesen contrarrestar lo que los mismos atenienses creían, ¿no? Una tendencia hacia la oligarquía en el gobierno. Y todo esto, pues, si les permitía cierta clase gubernamental y profesional el utilizar sus habilidades para su propio beneficio, ¿no? Ahí es donde ellos estaban pensando en cómo manejar dicho asunto y de ese modo para no llegar a la oligarquía, ¿no? Ellos sacaron suertes de grandes grupos de voluntarios adultos en la técnica de selección para funcionarios públicos que ejercían las funciones, ¿no? Judiciales, ejecutivas y administrativas. Incluso usaron varios puestos como jueces y jurados en todas las cortes políticas, ¿no? Las cuales pues tenían el poder de gobernar la asamblea. Mirad, la oligarquía tiene una historia muy antigua, ya que se pudiese decir que desde los principios del mismo ser humano, y claro, ¿no? Y llegando así hasta las leyes mosaicas, por poner un ejemplo. Y esto, pues, para clasificar diversos sistemas sociales, sin que de dicha alusión fuera más allá de una clasificación del sistema político. Debéis de saber que escritores políticos en la antigua Grecia, como lo fue Platón, ¿verdad? Ya hacía alusión a gobiernos oligarcas, como aquel el cual se refiere a, no sé si lo recuerden, al de los 30 tiranos gobernantes, en lo que era la propia Atenas, ¿sí? Bien, el sistema oligárquico tras la democracia fue derrotado para después implantarse, ¿no? Más tarde. El comercio internacional y todo el enriquecimiento demasiado concentrados logran una oligarquía, y es el caso de la familia de los Medici, ¿no? En la Florencia, ¿no? Por mencionar alguno, ¿no? Ya ven que en su tiempo, pues, por cierto que Américo Vespucio era primo de la familia, ¿no? Y que los Medici habían establecido, bueno, ellos fueron precursores, ¿no? De lo que es de lo que ahora fuese el Banco Internacional, ¿no? Porque ellos prestaban a los gobiernos, ellos empezaron a prestar al gobierno y el gobierno pagaba, ¿sí? Y entonces ya después empezaron a hacer préstamos a otros lugares distintos a su país. Y así fue como se fue iniciando el Banco Internacional que hoy en día tenemos, ¿no? Los Medici fueron los iniciadores de todo aquello, ¿no? Ellos ellos fueron la
oligarquía se ha dado a través de toda la historia, ¿no? En la que los propios dirigentes de las comunidades, pues, se constituían por consejos formados de sabios y ancianos, ¿sí? La oligarquía marca la dimensión económica, o sea, la llamada corrupción, la llamada corrupción histórica de un patriarcado lleno de acuerdos, ¿sí? De acuerdos que hoy en día se dicen bajo la mesa o bajo el oscurito, o dentro del oscurito, ¿no? Bien, allá por el siglo XXI, resurgió una oligarquía financiera y que se definiría como una de las más avanzadas del mundo. Pero esto, en la pregunta obligada, ¿no? ¿En dónde sucedió y por qué, no? Pues se dio en lo que es Estados Unidos. Según la historia, ¿no? Indica que la oligarquía y la democracia operan dentro de un mismo sistema, ¿sí? Y desde luego que la política estadounidense, en una muestra diaria, ¿verdad?, que es de su interacción, ¿sí? Mirad, aquí pasa algo, ¿no? El 1% de la población más rica de lo que son los Estados Unidos, estoy hablando de allá por los 2007, ¿no? Contaba con una mayor proporción de ingresos que en cualquier época de su historia, ¿verdad? Y todo esto desde los 1928, y ya para los 2011, los 400 estadounidenses más ricos constan de más capital que la mitad de sus compatriotas juntos, ¿sí? Bien, allá por los años, ¿no?, del 2015, ya muy acá, el expresidente Jimmy Carter, en una entrevista, ¿verdad?, que se dio, pues él declara que Estados Unidos era ahora una oligarquía con sobornos políticos ilimitados, ¿no? Por tanto, porque se hicieron leyes para evitarlo, ¿no? Pero aunque se le pongan las limitaciones a todas esas acciones, siempre imperará la corrupción, tanto política como privilegiada, ¿no? No importando las cantidades de dineros que tengan que gastarse para sus fines políticos, y acuerdos en los cuales ellos, en contubernio, ¿verdad?, incluso con otros países ajenos, influyen en lo que son las elecciones presidenciales para su propio beneficio, ¿no? Así es como se maneja todo esto de la oligarquía, ¿no? Pues en México no estamos atrasados en lo que es la oligarquía, ¿no? Vosotros sabéis bien que pues ha imperado desde hace tiempo, ¿verdad?, la oligarquía
aquí, ¿sí? Se ha dado muy definida la cosa, ¿no? Ya tiene sexenios atrás, ¿no? Que ha venido sucediendo, ¿no? Sobre todo con Díaz Ordaz y más para acá, pues con Carlos Salinas de Gortari, ¿no? Y todos los que vienen, ¿no? Después de él, ¿no? Todos han usado la famosa oligarquía, ¿sí? Y todos sus derivados, ¿no? Para someter a un pueblo a costa del yugo, ¿verdad? De la obediencia obligada para beneficiar solo a cierto grupo de la élite, ¿no? De los poderosos, de los ricos, de los industriales, de los gobiernos y políticos corruptos. Todo se ha dado en esa forma, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque, como ejemplo, como un ejemplo, ¿no? Que les voy a poner. Este señor X, que le llaman, ¿no? Que es oligarca, que tiene un partido político, ¿verdad? En el cual tiene integrado gente muy común de pensar y actuar a él, ¿sí? Porque si no, ¿cómo? No habría modo de estar subyugando a la gente, ¿no? Tiene que, para tener un poder absoluto y una creencia, él hacia su gente, ¿no? Una confianza, pues debe de tener gente que piense como él, ¿sí? Pero pues, ¿qué le vamos a hacer? Hoy en día, pues hay un cambio, ¿verdad? Hay un cambio en lo que es la materia y resulta ser que hay una democracia muy distinta a la que se llevaba antiguamente, ¿no? Hoy es una democracia pura, honesta, ¿sí? En la cual todos valen lo mismo, incluso los más importantes son los vulnerables, ¿no? Son aquellos que tienen menos, por los que el gobierno está viendo. Y los dineros sirven para beneficio del pueblo y no de la élite, ¿no? Oligarca, la cual transforma totalmente el país en una nación totalmente corrupta y degenerada en cuestiones de manejos políticos. Pues bien, esto es lo que yo les comento acerca de la historia de esa palabra que se ha dicho mucho, ¿verdad?, en las redes sociales, sobre todo que la usa mucho el diputado Noroña y también nuestro presidente, ¿verdad? Porque todo el mundo lo quiere mucho y todo el mundo quisiera tener un presidente así, ¿no? El presidente Manuel López Obrador. Pues bien, yo preparo mi salida, ¿no? ¿Por dónde está? Por aquí. Yo preparo mi salida, me despido de ustedes, esperando que estén muy bien. Les deseo felicidad. Con ustedes, el abuelo Elder Mendy.